En las profundidades de los textos sagrados, se oculta un nombre que hace temblar incluso a los ángeles. Samael, el ángel oscuro que castiga a la humanidad. Hoy descubrirás la verdad que la Iglesia no quiere que sepas. En las tradiciones más antiguas del judaísmo, mucho antes de que el cristianismo tomara forma, ya se hablaba de Samael. Su nombre significa veneno de Dios o ceguera de Dios. Los rabinos antiguos lo describían como un ser de poder inconmensurable, situado en la frontera entre lo divino y lo diabólico. Algunos textos lo identifican como el ángel que tentó a Eva, no la serpiente como comúnmente se cree. Pero esta es solo la superficie de una verdad mucho más perturbadora. En los textos apócrifos y en la literatura rabínica, Samael emerge como una figura compleja. No es simplemente malvado, sino que representa el aspecto necesario pero terrible de la justicia divina. En muchas tradiciones, Samael está íntimamente asociado con la muerte y el juicio final. Se le conoce como el ángel que viene a buscar las almas cuando su tiempo en la tierra ha terminado. Pero a diferencia de otros ángeles de la muerte, Samael no viene en paz. Viene como juez, como ejecutor de la ira divina contra aquellos que han transgredido las leyes sagradas. Su espada no solo corta la vida, sino que separa el alma del cuerpo con un juicio implacable. Los textos hablan de cómo Samael puede ver directamente en el corazón humano, conociendo cada pecado, cada mentira, cada acto de crueldad. Y aquí es donde la figura de Samael se vuelve verdaderamente aterradora, porque no actúa por malicia, sino por obediencia absoluta a la voluntad divina. Pero Samael no es solo el ángel de la muerte. En muchos textos aparece como el gran tentador. Se dice que puede adoptar cualquier forma, aparecer como el ser más hermoso o como la criatura más terrible. Su propósito no es simplemente corromper, sino probar la fe y la fortaleza moral de la humanidad. En el libro de Job encontramos una figura similar, el Satán que pide permiso a Dios para probar a Job. Muchos eruditos identifican a este Satán con Samael, el acusador celestial. Su función es exponer la hipocresía, revelar la verdadera naturaleza del corazón humano. En esta visión, Samael no es el enemigo de Dios, sino su fiscal más implacable. Cada mentira que has dicho, cada promesa que has roto, cada acto de egoísmo, todo está registrado en su memoria perfecta. Y cuando llegue el momento del juicio final, será Samael quien presente la evidencia contra nosotros. Cuando Dios decide que la humanidad ha cruzado la línea, es Samael quien ejecuta el castigo. El diluvio universal, la destrucción de las ciudades pecaminosas, las plagas de Egipto. En cada gran castigo divino, los textos místicos identifican la mano de Samael, pero aquí surge una pregunta perturbadora. ¿Es Samael malvado por ejecutar estos castigos? ¿O simplemente está cumpliendo con su función como instrumento de la justicia perfecta de Dios? Algunos textos sugieren que Samael sufre con cada castigo que debe ejecutar, que conoce la misericordia, pero está obligado por su naturaleza a ser implacable. En el Apocalipsis, se profetiza que Samael liderará las huestes celestiales en la batalla final, no contra la humanidad, sino para purificarla, para separar definitivamente el bien del mal. Su espada no destruye por odio, sino que purifica por amor a la justicia perfecta. Aquí llegamos al corazón palpitante del misterio de Samael, al nudo gordiano de su existencia que desafía y desmantela nuestras categorías más fundamentales. La mente humana anhela la simplicidad. Busca refugio en la claridad del blanco y negro, del bien y del mal. Necesitamos héroes puros y villanos absolutos para dar sentido a un universo caótico. Pero Samael se niega a encajar en estos moldes. Él es la paradoja encarnada, una figura que nos obliga a abandonar el consuelo de la certeza y a adentrarnos en las incómodas y complejas tonalidades de gris que componen la verdadera realidad. Su existencia misma es una pregunta lanzada a la cara de nuestra moralidad. ¿Estamos preparados para comprender a un ser que es a la vez veneno y antídoto, destructor y catalizador? Para empezar a desentrañar este enigma, debemos recurrir a la sabiduría esotérica de la Cábala. Los textos místicos, como el Zohar, lo describen como un ser cuya conciencia se extiende a través de los múltiples planos de la creación, existiendo simultáneamente en el mundo de la emanación divina y en el mundo de la acción material. Dentro del sagrado árbol de la vida, Samael ocupa una posición de inmenso poder.
Se le asocia con la sefirá de Geburá, la esfera del juicio y la severidad. Como ángel de la severidad, su función es imponer límites y ejecutar el juicio divino, podando el árbol de la creación para que crezca más fuerte. Pero esta misma energía, al descender y encontrarse con la voluntad humana, se manifiesta como el demonio de la tentación, el acusador que pone a prueba nuestra integridad. ¿Cómo puede el ejecutor de la justicia divina ser también el agente de la tentación? La Cábala enseña que no es una contradicción, sino una necesidad cósmica. El universo se mantiene en un delicado equilibrio de fuerzas opuestas, la expansión de la misericordia y la contracción de la severidad. Sin la oscuridad de Samael para definir sus contornos, la luz sería una blancura infinita y sin sentido. Su papel como tentador es, desde esta perspectiva, indispensable. La virtud que nunca ha sido desafiada no es virtud, es ignorancia. Samael nos ofrece la elección, el fruto prohibido, no por odio, sino porque solo al ejercer nuestro libre albedrío podemos forjar una verdadera fortaleza espiritual. La inocencia es frágil, pero la virtud forjada en el fuego de la prueba es indestructible. Así, Samael se erige como el sombrío guardián de la frontera, el centinela en el precipicio que separa la justicia de la misericordia, manteniendo la tensión fundamental de la existencia, ese delicado equilibrio que permite que el cosmos no colapse. Y desde este punto de vista, Él lo ve todo. Con un ojo contempla el arquetipo divino del ser humano, nuestro potencial infinito. Con el otro, observa nuestras acciones reales, la mezquindad, el miedo, el egoísmo. El abismo entre estas dos visiones es la fuente de su agonía eterna. Algunos místicos susurran que Samael llora sin cesar. No son lágrimas de agua, sino de fuego y sombra, que caen sobre el mundo como pruebas y tribulaciones. Cada desafío que enfrentamos podría ser una de sus lágrimas, un lamento por un alma que se ha alejado de su propia grandeza. Esta es la interpretación más radical, que su aparente crueldad no es malicia, sino una forma desesperada de amor. Es el amor de un maestro que sacude al discípulo para despertarlo de un letargo espiritual que lo conduce a la nada. El dolor que inflige es una alarma para que abramos los ojos. En esta visión, Samael deja de ser nuestro adversario para convertirse en nuestro maestro más exigente. Él es el espejo oscuro que nos obliga a ver la verdad cruda de nuestra alma, despojada de máscaras y autoengaños. Sostiene este espejo frente a nosotros, y en su superficie se refleja nuestra cobardía y nuestro coraje, nuestra oscuridad y nuestra luz. Enfrentar su mirada es enfrentar la verdad última sobre nosotros mismos. Una prueba aterradora, pero quizás el único camino hacia la verdadera liberación. En las tradiciones ocultas y cabalísticas, Samael adquiere dimensiones aún más complejas y perturbadoras. Aquí, trasciende la figura de un ángel caído para convertirse en un principio cósmico, una fuerza activa en la estructura de la realidad. El ocultismo no lo ve como un mero adversario, sino como el agente de la prueba y la transformación, el motor de la dualidad que impulsa el universo. Los magos medievales lo invocaban como el príncipe de los demonios, pero también como el ángel de la sabiduría terrible. Como príncipe de los demonios, es el regente del Sitra Ahra, el otro lado de la creación, amo del mundo material. Pero como ángel de la sabiduría terrible, su conocimiento no consuela, sino que desgarra velos, una gnosis que nace de la confrontación con la oscuridad. Se creía que Samael podía otorgar conocimiento prohibido, pero a un precio que pocos estaban dispuestos a pagar. No se trataba de simples secretos de poder, sino de la gnosis misma, la comprensión de los misterios de la creación, la misma sabiduría que la serpiente ofreció en el Edén. El pacto no se sellaba con sangre, sino con la integridad del alma. El precio era enfrentar la verdad absoluta sobre uno mismo, sin posibilidad de autoengaño. Invocar a Samael es colocar un espejo oscuro frente al alma, que refleja el abismo interior, los miedos, los deseos reprimidos, las motivaciones ocultas. Es una ordalía psicológica que exige la disolución del ego. Muchos se perdieron en este proceso, su cordura destrozada por una verdad que no pudieron integrar. En la cábala práctica, Samael representa el aspecto de Geburá, la severidad divina llevada a su extremo. Geburá es la sefirá de la fuerza y el juicio, necesaria para imponer límites. Samael es esta fuerza sin el contrapeso de la misericordia.
Cuando este juicio se desequilibra, se manifiesta en el lado sombrío del árbol de la vida, el reino de las Qliphoth, donde Samael reina. Los alquimistas lo veían como el fuego que purifica los metales, destruyendo las impurezas para revelar el oro puro. Esta función destructora pero necesaria encontró un poderoso eco en su arte. En el gran trabajo, la transformación del plomo en oro es una alegoría de la transmutación espiritual. El plomo es el alma en su estado crudo, cargada por la ignorancia y las pasiones del ego. En términos espirituales, Samael era el fuego que quemaba el ego falso para revelar el alma verdadera. Él preside el proceso del anigredo, la fase alquímica de ennegrecimiento y putrefacción. En esta etapa, todo lo que es falso debe morir y descomponerse para que algo puro pueda nacer. Es el catalizador de la noche oscura del alma, un tránsito indispensable hacia la iluminación. Pero invocar a Samael era considerado extremadamente peligroso, incluso para magos experimentados. El peligro no reside en un ataque físico, sino en una implosión psíquica. El mago no llama a una fuerza externa, sino que despierta un arquetipo latente en su propia conciencia, el principio del juicio severo y la verdad sin concesiones. Es un acto de psicomagia de altísimo riesgo, porque Samael no miente, no engaña, no ofrece ilusiones consoladoras. Si el mago no posee una voluntad de acero y pureza de intención, corre el riesgo de ser consumido por esta fuerza. La locura o la autodestrucción son los destinos de quienes fallan la prueba. A diferencia de otros demonios, el poder de Samael reside en su aterradora y absoluta honestidad. Te muestra exactamente lo que eres, y muchos no pueden soportar esa revelación. Te obliga a asumir la responsabilidad de cada pensamiento y acción. Es la confrontación definitiva. Ante esa visión desnuda de sí mismos, muchos se quiebran. Sobrevivir al encuentro es renacer, transformado por el fuego. Fracasar es ser reducido a cenizas, un recordatorio de que no toda verdad libera, a veces aniquila. Hemos viajado a través de las sombras de la historia, siguiendo el rastro de una de las figuras más enigmáticas del cosmos. Ahora, al final de nuestro viaje, nos enfrentamos a la paradoja definitiva, la pregunta que ha hecho eco durante milenios. Es la cuestión que define no solo a esta entidad, sino nuestra propia comprensión del orden divino. ¿Es Samael, el veneno de Dios, un ángel cuya función es terriblemente necesaria, o es un demonio cuya única finalidad es la destrucción? La respuesta no se encuentra en una única doctrina, sino en la encrucijada de la filosofía. Depende de la lente con la que observamos el universo. ¿Es el cosmos un campo de batalla dualista? ¿Una guerra eterna entre luz y oscuridad? ¿O es una realidad donde todo emana de una fuente única y lo que llamamos mal es solo una ausencia? Nuestra percepción de Samael está atada a esta elección fundamental. Consideremos la primera perspectiva. En esta concepción, el mal no tiene sustancia propia. Es una privatio boni, una privación del bien. Es la sombra que existe solo por la ausencia de luz. Si aceptamos esta premisa, la función de Samael se transforma. No es un agente del mal, sino un instrumento divino de corrección, el cirujano cósmico que corta el tejido enfermo para que el universo sane. En la mística cabalística, el universo se sostiene sobre el equilibrio. Por un lado, está Chesed, la misericordia infinita. Sin un contrapeso, se convertiría en un caos indulgente. Aquí interviene Geburá, el pilar de la severidad. Samael es la encarnación de Geburá. Su rigor es el dique que contiene el océano del amor divino. Su justicia, aunque cruel, da forma y propósito al amor infinito. Imaginemos un cosmos desprovisto de esta figura. A primera vista, un paraíso, pero uno estancado. Sin la posibilidad del fracaso, el éxito no tiene valor. Sin la experiencia del dolor, la alegría pierde su profundidad. Sin consecuencias, la moralidad se vuelve irrelevante. Sería un universo de entropía espiritual. Samael, en esta interpretación, es el guardián del significado, el que asegura que nuestras elecciones importen. Su método es el del fuego del herrero, que no busca aniquilar el metal, sino quemar sus impurezas y forjarlo en una hoja fuerte. Es el invierno implacable que prepara el florecimiento de la primavera. Como un padre severo, Samael inflige dolor para impartir sabiduría. Su destrucción no es un fin, sino la demolición necesaria antes de una nueva y más grandiosa construcción. Pero ahora,
giremos el espejo hacia una visión más aterradora. ¿Y si el mal no es una ausencia, sino una presencia? Una fuerza activa e inteligente que busca corromper y aniquilar. Esta es la perspectiva de tradiciones gnósticas que veían el mundo como la obra de un demiurgo imperfecto, a menudo identificado con Samael. En este paradigma, él no es un funcionario divino, sino un arquitecto de la miseria. Desde este punto de vista, Samael es la tragedia de la luz convertida en oscuridad, un ser de inmenso poder que a través del orgullo ha caído en un abismo. Su misión original de justicia se ha pervertido hasta volverse irreconocible. Ahora es un fanático, un inquisidor enloquecido que ve pecado en toda alegría. Su sed de destrucción se disfraza con el manto de la rectitud divina. Es un juez que se ha enamorado del acto de sentenciar, olvidando por completo la misericordia. Y esto nos lleva al corazón de la oscuridad, a la pregunta más inquietante. Más allá de nuestras interpretaciones, ¿qué ocurre dentro de la conciencia del propio Samael? ¿Es consciente de su dualidad? Cuando mira sus obras, la ruina de imperios y las lágrimas de los afligidos, ¿ve un plan divino o un impulso monstruoso? ¿O ha llegado a un punto de locura cósmica donde ambas cosas son indistinguibles? El verdadero horror es un ángel que comete el mal creyendo que sirve al bien. Quizás no haya una respuesta, porque la pregunta en sí misma es su naturaleza. Tal vez está condenado a caminar por la eternidad en el filo de esta navaja, siendo simultáneamente ambas cosas. El ángel que debe herir para sanar, y el demonio que cree que la aniquilación es la forma más pura de compasión. Samael podría no ser una entidad a definir, sino una pregunta eterna que el universo se hace a sí mismo sobre el precio de la justicia y la terrible línea que separa la devoción del fanatismo. ¿O está condenado a ser eternamente ambos, el ángel que ama a través del castigo y el demonio que destruye por compasión? En nuestro mundo moderno, hemos tratado de olvidar figuras como Samael, relegándolas a la superstición y el folclore. Pero las fuerzas que representa, la justicia, el juicio, las consecuencias de nuestros actos, siguen siendo tan reales como siempre. Y quizás, en algún lugar entre la luz y la oscuridad, Samael sigue cumpliendo su función eterna, pesando nuestras acciones, registrando nuestras elecciones, esperando el momento en que debamos enfrentar la verdad sobre nosotros mismos. La pregunta no es si Samael es real o no. La pregunta es, ¿estás preparado para enfrentar lo que él ve cuando te mira? Si este tema te perturbó tanto como a nosotros, suscríbete a El Códice Secreto MX. Aquí revelamos lo que otros prefieren callar.